Hola, mucho gusto. Yo soy Jess y estoy súper contenta de estar aquí presentándome en este podcast que se llama Comunica y Crece. Este proyecto lo estoy haciendo con muchísimo amor, con muchísimas ganas y con el único objetivo de darme el permiso de explorar todo aquello que he tenido ganas de explorar a través de compartir, a través de reflexionar, a través de usar mi voz. Y esto de decir usar mi voz, honestamente se siente incómodo, porque no sé, es como culposo decirlo, como ¿por qué querrías usar tu voz? Así como ¿a quién le hace falta que uses tu voz? Pero a mí me hace falta usar mi voz y a mí me hace falta compartirme y me hace falta conocer a otros a través de lo que soy. Y compartirse a uno mismo creo que puede suceder de muchas maneras. Creo que puede ser a través de interactuar con otras personas, a través de estar, a través de una conversación, a través de la escritura, pero no a todos se nos da la misma forma de comunicarnos, la misma forma de compartirnos y al menos para mí, incluso la escritura a veces no me ha sido como la mejor arena para lograrlo. Entonces, los monólogos siempre han sido parte de mi vida desde muy pequeñita. Tal vez antes de saber escribir, yo ya hablaba demasiado conmigo misma. Creo que fui una niña precoz siempre, en el sentido de cuestionar las cosas demasiado, querer entender todo, querer poner en palabras y no poder era algo muy frustrante para mí. De hecho, tengo la hipótesis de que esa es la razón por la que decidí estudiar lo que decidí estudiar, que fueron idiomas y traducción. Ya contaré eso después, pero el punto es que yo siempre he hablado con el espejo y creo que me he conocido a través de esos monólogos, más que la escritura o cualquier otro medio de comunicación que pudiese haberme encontrado. Entonces, creo que en esta etapa de mi vida, con las herramientas que tengo hoy, con las experiencias y con las ambiciones que albergo, tener mi propio podcast es algo que me ilusiona bastante. Y creo que lo valioso de compartirse es reflejarse. Sin un interlocutor no hay donde colocar eso que uno crea, eso que uno comparte, y por lo tanto no hay ese espejo, no hay ese reflejo. Y bueno, ayer hice este primer episodio y lo publiqué y fue muy bonito, ya por fin después de tanto tiempo. Haber hecho la portada ayer fue algo que no tenía planeado, pero que fue muy bonito. Y quiero platicar sobre por qué elegí la foto que elegí. Esa foto que, si estás escuchando, estás viendo en la portada. Porque es una foto que tiene cero calidad. y creo que por eso me gusta mucho. Porque, en paréntesis, voy a platicar también que hace un par de años compartía yo un proyecto con una colega en donde teníamos, una página web y estábamos intentando hacer una agencia de traducción. El punto es que al promocionarnos siempre teníamos este ideal de no, pues el profesionalismo, y entonces eso nos llevaba a tomarnos fotos súper... Hay unas fotos, no sé, recordarlo me hace reír, fotos que nos tomamos para la página web en donde salgo yo así toda súper seria y de negro y nos tomamos esas fotos con una cámara profesional y había otras que me fui a hacer el peinado para tomarme esas fotos y a ese proyecto yo siempre le voy a guardar mucho cariño. Se llamaba Traluga, pero hay algo que afortunadamente ha cambiado desde ese momento hasta ahora, y es que yo tenía un enfoque en la forma de las cosas y no en el fondo. En la preparatoria tuve un maestro que nos dijo eso una vez. La forma es fondo, ¿no? Y la idea de la forma es fondo es que el cómo presentas las cosas puede significar tanto que cobra la importancia del fondo, del contenido, del significado.
en aquel momento el contexto era como el cómo puedes, por ejemplo, escribir algo va a ser lo valioso, no tanto el que tu contenido sea original o no, porque a veces el contenido pues no puede ser original, ¿no? O nos esforzamos en que sea original y realmente no puede ser, porque todo ha sido inventado ya. Pero creo que me casé mucho con esa idea y entonces cada cosa que he hecho a partir de la preparatoria ha sido como pensando mucho en la forma, en cómo se ve, en cómo se presenta. Pero honestamente la vida me ha demostrado que el fondo también importa mucho y que a veces importa hasta más. O que depende, ¿no? Depende del caso. Pero con Traluga era todo muy rígido. ¿Por qué? Porque estábamos hiper enfocadas, o al menos yo, en la forma. La forma. ¿Y qué es lo que realmente estás compartiendo? Estábamos en el cómo, y el qué, pues era muy débil, muy diluido. Y entonces, en este podcast, obviamente estaba tentada a hacer lo mismo. Estaba tentada a hacerme una sesión de fotos y, no sé, como conseguir otras herramientas, ¿no? Para pues ya por fin tener el podcast. Pero ayer, que era como, bueno, ya grabé. Para esto yo había grabado un episodio y no me había gustado y entonces grabé otro ayer. Pero el que estoy grabando hoy lo estoy grabando así, sin diálogo, solo me senté porque tenía muchas ganas de volverme a sentar aquí a grabar. Y el punto es que ayer, que todo estaba fluyendo, fue como, ok, listo, hay que hacernos ya la cuenta, hay que hacer todo ya de la mejor forma en la que yo lo pueda hacer, pero sin detenerme en esos detalles de la foto, por ejemplo. Porque también, o sea, la foto puede cambiar en cualquier momento. Y entonces la elección del nombre yo ya la tenía. El fondo, los colores que tiene la portada, lo saqué de una pintura que tengo en mi casa. O sea, le tomé una foto a la pintura porque me encantan esos colores y además iban totalmente como conmigo y como con la imagen que tengo de este proyecto. Y lo único que yo sabía era que quería que en la portada apareciera yo, o sea, apareciera el nombre y apareciera yo y que se vieran mis ojos. Las portadas de podcast en donde yo veo los ojos de las personas, creo que comunican muchísimo. Creo que es a través de ver los ojos que podemos hacernos una imagen certera de cómo es la persona o de lo que nos hace sentir esa persona. Y yo elegí esta fotografía a pesar de que la tomé con mi cámara frontal de pésima calidad. La tomé en un concierto hace unos meses, en un concierto de Caloncho. Y me encanta la foto porque fue una foto que me tomé porque estaba muy contenta. Y creo que eso es lo que mis ojos tienen encapsulados. Creo que esa emoción, esa ilusión, que se parece mucho a la ilusión que tengo hoy, está en esa foto. Que hay otras fotografías que me he tomado en mi casa o en otros momentos que quizá los ojos se me ven más bonitos y la calidad es mejor, pero el fondo no es tan rico. Entonces significa mucho para mí esa fotografía. Y bueno, después de todo este preámbulo, la razón por la que quiero hacer este nuevo episodio es porque el episodio que grabé ayer fue muy existencial, fue como arrojarle preguntas al universo, preguntas que yo me hago a mí misma, quizá queriendo que alguien o algo suceda y pueda respondérmelas. Pero me nace mucho platicar la historia de Bebidas Nares. Si estoy hablando de páginas web hoy en día es porque estoy trabajando en la página web de Bebidas Nares. Y entonces tengo muchísimas ganas de platicar sobre eso porque es en lo que estoy ahorita, ¿no? Donde mi corazón y mi mente están. Entonces hay mucho que decir. Vamos a ver cómo sale. Un pequeño disclaimer es que la versión que voy a contar yo es la versión que recuerda mi memoria. Puede que si le preguntan a otro Nares les voy a contar otra historia, pero yo quiero contar la historia que yo conozco, la historia que yo he vivido y la historia que yo quiero seguir contando. Este negocio es un negocio que existe desde mucho antes que yo llegara a este mundo incluso. No se llamaba Bebidas Nares en aquel entonces. Cuando llegó el negocio a mi familia,
se llamaba Tonaya. Y estos inicios, pues bueno, hay muchísimos Nares, ¿no? Porque mi abuelo se llama Primitivo Nares, estaba casado con mi abuela, hoy en día no están casados, pero en ese momento lo estaban y tenían 7 hijos. Y vivían en una casa en la cual colocaron el negocio. Mi abuelo tuvo varios trabajos, es un comerciante innato, tuvo panaderías, cremerías, incluso hoy en día a veces lo veo y sale que tuvo también una frutería y también tuvo una panadería y yo ni en cuenta, yo no sabía, ¿no? Y entonces es muy chistoso, tengo muchas ganas de grabarle un día y que me cuente toda la historia para poderme recordar las fechas y la cronología porque me confunde muchísimo, no sé qué fue primero y qué fue después, pero me parece muy curioso y muy bonito que esta sensación de que yo he tenido siempre de querer emprender, cuando escucho hablar a mi abuelo me hace sentir que viene desde allá, ¿no? Y quién sabe antes. Bueno, sé que mi bisabuelo comerciaba con leche cuando no había carros, iba con una burra de un pueblo a otro pueblo en Michoacán. Pero bueno, el punto es que a mi abuelo le llegó la oportunidad. Como él vendía distintas cosas y se conocía por ser un buen vendedor, hubo una persona que vino de El Grullo, en donde se producía este producto. El producto que se comercializa y se fabrica en Bebidas Nares es principalmente una bebida en presentación de bolsa, que es una bebida artesanal, tradicional, elaborada a base de maguey de lechuguilla, fermentado con azúcar y agua. Entonces es natural, no tiene conservadores y es muy refrescante. Entonces, esta lechuguilla, maguey de lechuguilla, está presente en Jalisco, sobre todo en esas áreas de Tonaya y El Grullo y así. Entonces, allá se estaba consumiendo y lo trajeron para acá, para Guadalajara, por ser una ciudad. Y entonces, el punto es que mi abuelo terminó quedándose con ese negocio, pagando por conservar el negocio, ¿no? Y pusieron el negocio en la casa en donde vivían mis abuelos y sus 7 hijos. Y pues yo lo que he escuchado a través de pequeños pedacitos de historias por aquí y por allá, es como un rompecabezas. Ha sido que, bueno, ahí producían, no tenían máquinas, hacían todo manual. Y mi papá cuando estaba chiquito y otro tío mío, o tíos, no sé, pero pues mi papá es el segundo de los 7, entonces él iba y vendía junto con su hermano mayor a tianguis y así, ¿no? A diferentes lugares. Y entonces mi papá pues contaba el dinero y me da mucha ternura pensarlo porque es como mi papá tan chiquitito, o sea, como de 5 años y ayudaba, ¿no? A las cuentas. Entonces él también estaba destinado a ser un emprendedor de este negocio. Y bueno, pasó mucho tiempo. La historia que cuenta mi papá es que como desde los 17 años empezó a ayudar a mi abuelo. Empezó muy joven a ayudar a mi abuelo y conforme fue pasando el tiempo mi papá fue tomando más y más las riendas de ese negocio, ¿no? Y pues después yo llegué a este mundo cuando él tenía 22 años, o sea, él ya llevaba un tiempo. Y él platica que cuando yo estaba pequeña fue el apogeo de las lechuguillas. Paréntesis muy importante de comunicación. Me molesta mucho decirle lechuguillas porque así se le conoce hoy en día. O sea, es el negocio de lechuguillas. Y lo que se entiende por lechuguilla es a la bolsita de 150, 220 mililitros, lo que sea. Pero realmente es como una pieza, no es una lechuguilla. ¿Por qué? Porque una lechuguilla es tal cual el agave, ¿no? Y el problema viene, ustedes dirán, bueno, ¿cuál es el problema? Pues al final es de lechuguilla, una lechuguilla, 2 lechuguillas, ¿no? Pero 1000 lechuguillas. Pero el problema es que después de haber hecho lechuguillas verdes, que es la que se conoce y que es la tradicional, también se introdujeron bebidas saborizadas de fresa, de naranja, de uva, de chamoy, de chicle, etc. Y a esas también los clientes del mercado les llama lechuguillas de sabor. Y las lechuguillas de sabor no tienen lechuguillas. Entonces, he aquí un gran ejemplo de cómo el vocabulario marca una realidad que no es verdadera.
Porque obviamente al decirle lechuguillas a las lechuguillas de sabor, se dan cuenta, yo misma lo estoy diciendo, me estoy contradiciendo. Al decirle lechuguillas a las bebidas de sabor que se comercializan, estamos diciendo que tiene lechuguilla. O sea, la gente piensa que es lechuguilla, o sea, el fermento del agave saborizado. Y no, es agua de sabor. Y bueno, ¿por qué fue el apogeo cuando yo era una niña? Pues porque la industria de las bebidas como los refrescos, Coca-Cola, etcétera, pues no tenía tanta presencia. Los mercados todavía eran muy chiquitos y entonces pues se vendía más, ¿no? Se vendía más, la economía era diferente hace 25 años, definitivamente. Pero justo por eso, porque cada vez había pues más y más productos, se decidió que también venderían bebidas saborizadas. Así que, pues bueno, han pasado muchas cosas en todos estos 20 y tantos años. Somos Bebidas Nares hace apenas 3 años y mi involucramiento en la empresa ha sido muy intermitente. Empezó en el 2020 porque yo no vivía con mi papá hasta más o menos ese tiempo. Y ahí, bueno, yo estaba estudiando en la universidad, estaba como en otros proyectos, pero me llamaba mucho la atención el marketing, me llamaba mucho la atención que Bebidas Nares siempre ha sido un negocio pues informal, ¿no? Ha sido un negocio de comercio popular, pero que tiene algo muy especial, que es que ha permanecido firme por tanto tiempo. Me encanta cuando les platico a las personas que el negocio de mi familia es el negocio de las lechuguillas de verdes que venden en los cruceros de calles por la ciudad o en las unidades deportivas y todo el mundo las conoce, así como conocen otras bebidas tradicionales de Guadalajara como el tejuino o el pulque. No es de Guadalajara, pero el pulque o no sé, el tepache y otras bebidas fermentadas o que vienen de plantas o de agaves propios de México. Y entonces me encanta que siempre tienen como estos recuerdos de yo lo bebía de niño o yo lo bebía cuando iba a jugar fútbol a las unidades deportivas. Todo el mundo tiene historias con esta bebida y es algo fascinante. Incluso a veces me he topado con que, por ejemplo, yendo con la otra familia, mi familia materna, y yo llevé una vez lechuguillas. Llevé bebidas de lechuguilla y bebidas saborizadas. Las bebidas saborizadas fueron la sensación con todos los niños de la fiesta, pero todos los adultos que estaban tomando tequila o tomando algún tipo de alcohol, me sorprendió muchísimo que agarraban una lechuguilla verde y se la ponían a su tequila. Entonces es como un cóctel, un trago, que yo nunca en mi vida había visto y que no se me había ocurrido que se podía mezclar. Porque a mí no me gusta tanto el sabor de la lechuguilla verde, porque es un poquito dulce para mi gusto. Yo soy muy sensible al azúcar, entonces nunca me ha fascinado. Y una vez, por error, mi papá sacó un lote de líquido que no tenía tanto azúcar como normalmente tiene y me encantó. O sea, en sí realmente es muy rico, pero el azúcar puede ser un detractor si no te gusta mucho el azúcar. Pero bueno, obviamente los invito a que lo prueben por ustedes mismos y se creen su opinión. El punto es que cada que comparto esto, pasa algo que me hace sonreír. Pasa algo que me hace sentir orgullosa de venir de ahí, de venir de esa familia que, a pesar de que la historia, los negocios familiares siempre son telenovelas y obviamente ha sido muy caótico y ha tenido partes complicadas, pero ahora que lo estoy platicando, darme cuenta que mi papá pues básicamente vivió de ahí, de ese negocio. Incluso si mi abuela no duró mucho tiempo ahí, mi abuela también trabajó en ese negocio y estuvo por tantos años presente antes de que naciera, después de que naciera. Y llegó un punto en el que, bueno, yo me frustré después de haber hecho algunos intentos ahí de colaborar con mi papá en específico por varias cosas, ¿no? Por la gestión de clientes, por cómo se maneja el negocio. Es normal que de generación a generación pues la visión sea diferente, la mentalidad sea diferente, la forma de hacer las cosas. Y yo viviendo con mi papá pues era un poco complicado también como encontrar un lugar para involucrarme. Y entonces lo dejé por una vez
y después creé un segundo sitio web. El primero lo creé en Wix con mi hermanita ahí en el celular, o sea, así súper rudimentario. Para el segundo sitio web que creé ya lo hice en una plataforma un poquito mejor, ya pagué más, le metí pues muchas ganas, ya era con el nuevo nombre, la nueva marca Nares, pero después hubo problemas legales y la separación de las marcas, etcétera, y entonces tuve que eliminar ese sitio web. Y entonces hoy, que ya ha pasado un tiempo, ya hoy llevo 2 años casi sin vivir con mi papá. 1 año me fui de intercambio académico y llevo 1 año viviendo en pareja. La marca lleva ya 3 años siendo Bebidas Nares y la historia de la marca en sí, o sea, de la marca Bebidas Nares es muy linda porque cuando vimos que no íbamos allá a poder ser Tonalla, era como, bueno, pero es que Tonalla ha sido el nombre desde el inicio, desde como el 85. ¿Qué nombre le vamos a poner? O sea, no puede ser un nombre descriptivo, la gente ya lo ubica. O sea, era un problema, ¿no? Y yo, lo que después de hacer mucho trabajo de pensar que podría ser un buen nombre, dije, bueno, además de que la gente lo conozca como Tonalla y que ubique la presentación de Bolsa Verde, etcétera, ¿qué es lo más valioso de este negocio? Y para mí, desde aquel entonces, existía esta conciencia y reconocimiento de que lo más valioso era la familia, porque es gracias a eso que ha perdurado con el tiempo, es gracias a eso que se puede poner en alto una bebida artesanal jalisciense. Y además, mi abuelo, además de ser un comerciante innato, es una persona muy social, con muchos amigos. Uno de sus dichos favoritos, porque tiene muchísimos, es Dios y los amigos, o algo así. Creo que no es eso exactamente, pero algo así. Y entonces, mucha gente que ubica tal cual la fábrica, todos ubican a mi abuelo, ¿no? Es como la lechuguilla Primitivo Nares. Y entonces yo pensaba, pues qué orgullo que Primitivo Nares ha mantenido este negocio y que ahora Efraín Nares, que es mi papá, también lo está haciendo y que ahora estamos nuestra generación, mi hermana que trabaja hoy en día con él y se avienta realmente una gran chamba y está muy joven también ella, es más chiquita que yo, tiene 19 años, mi hermanita bella. Hoy en día somos 3 generaciones involucradas en este negocio y qué orgullo ser Nares. Y le propuse a mi papá convertirnos en Bebidas Nares. Yo tenía demasiado conflicto, o sea, haber estudiado traducción, obviamente, lingüística, etcétera, era como no, o sea, porque el mercado conoce a la bebida como bebida de lechuguilla, o sea, como lechuguilla en lugar de bebida de lechuguilla y bebida saborizada. A mí me conflictaba demasiado. Entonces era como, no le podemos poner un nombre descriptivo, tenemos que aclararlo, etcétera. Y yo le propuse a mi papá, seamos Bebidas Nares. Y a él como que no le convenció al inicio, era porque obviamente ha habido otras personas de la familia, primos y así, que han como emprendido su propio negocio de bebida de lechuguilla. Mi papá me platicó que llegó a ver una marca que era algo así como Linares o no sé quién era Linares o por qué se llamaba así. El punto es que no le convencía mucho, pero yo le insistí en que hiciéramos un rebranding. Lo hicimos con una diseñadora que trabajaba con nosotras en Traluga en el 2021. Lo hicimos, lo movimos. Yo registré la marca ante el INPI porque pues también estudio Derecho, entonces era como vamos a registrar la marca, vamos a tenerla. Me acuerdo que cuando llegó ya la notificación de que mi papá era el titular de la marca Nares, lloré de la emoción. Le mandé un mensaje a la diseñadora y le conté y le dije gracias, sin ti no hubiera sido posible, está preciosa la marca. Le mandé a mi papá y le dije, papá, ya tienes tu marca. O sea, era como una emoción tan grande para mí porque pues mi papá ha trabajado ahí toda su vida, ¿no? Nunca ha tenido otro trabajo y él no tenía una marca de él, solamente tenía conflictos. Digo, mi papá no es un santo, pero pues es mi papá, ¿no? Y obviamente yo quería que él tuviera activos que significan más que un activo, significa más que dinero, más que el nombre o la titularidad de algo, sino el resultado o la materialización del esfuerzo de toda una vida. Entonces, pues así fue como ya la marca nació y surgió. Ahorita estamos por hacer la declaración de uso que se hace después de 3 años y desde que la última página web se eliminó ya no hemos tenido otra ni hemos estado activos en redes sociales. Entonces yo pensé como, bueno, es momento porque
algo más que ha cambiado recientemente, además de que yo ya no vivo con él, de que ya pasaron 3 años, es que mi papá siempre ha sido una persona un poquito cerrada al marketing y era una de las razones por las que no congeniábamos. Hacer inversiones que tenían como propósito posicionar la marca, hacer que se reconociera, etcétera, pues era difícil. Y yo sentía que pues iba a estar constantemente cerrándome la puerta y no me quería involucrar en ese caso. Pero en estos últimos años en donde yo me alejé mucho, mi papá ha invertido en patrocinios, porque además de lo que ya platiqué sobre la bebida de lechuguilla, la bebida saborizada, otra cosa que en Bebidas Nares se hace es producir cantidades un poquito grandes de agua natural en bolsa, y es lo que se les da a los maratonistas en los maratones de la ciudad que se organizan por el gobierno de Guadalajara. Entonces, otra arista que se ha explorado mucho. De hecho, tengo un recuerdo muy bonito que me ha venido estos últimos días de cuando yo estaba pequeña y había una oficina y mi papá tenía muchísimos reconocimientos en la oficina, ¿no? Y yo le preguntaba, papá, ¿por qué tienes reconocimientos? Como que a mí me parecía bien raro, ¿no? Como mi papá no hace nada que, o sea, como que mi papá no va a competencias o así, ¿no? Se me afiguraba. Y él me decía, es que pues donamos aguas a los maratones. Y yo así como que no entendía, ¿no? Pero se me hacía muy padre que toda la oficina estuviera decorada con reconocimientos de años distintos. Y entonces, últimamente, pues él ha estado no solamente donando las aguas, bueno, dona una parte, vende otra, pero también está pagando pues patrocinios para que se conozca, ¿no? Se reconozca la marca. Y entonces ahí fue en donde yo me dije, bueno, ahora que sí está invirtiendo en este reconocimiento de marca, es una lástima que las redes sociales estén paradas, que la página web no exista, porque a pesar de que van como 3 años que nada se publica en redes sociales, la gente sigue siguiendo la página, escribiéndole a la página, preguntando como, sí, los precios, esto, quiero vender en esta parte de México, quiero exportar. O sea, hay mucha gente interesada porque, como decía, es parte de la historia de Guadalajara, parte de la historia de la población de Guadalajara. Y entonces es muy bonito que exista ese interés y una lástima que de nuestra parte no exista pues una página web, ¿no? Y esa es la intención de que haya una y de crecer, claro, porque hay mucha área de oportunidad y de crecimiento al tener una página web. Así que ya para ir aterrizando, canalicé mis preguntas existenciales al micrófono el día de ayer con el episodio de para tener un sitio web hace falta autoconocerse. Ahora quiero platicar más como de esta lista de virtudes que me inventé, porque como decía antes, he hecho otros sitios web para Bebidas Nares y para proyectos también míos, pero creo que nunca me había encontrado como con esta pregunta tan enorme, o preguntas en plural tan grandes de ¿realmente qué quiero decir? A veces uno está tan inmerso en uno mismo. La primera vez, ya les decía antes que la primera ocasión había sido un sitio web que me hice en el celular junto con mi hermana en el negocio, ¿no? Entonces estás físicamente dentro del lugar y es como todo súper obvio, pero eso puede ser bueno, pero al mismo tiempo el ver las cosas desde una distancia mayor creo que también abre mucho la perspectiva, como ¿quién realmente soy? ¿Qué realmente ofrezco? Hablando de comunicación, yo utilizaba, voy a leer porque aquí lo tengo, lo que yo escribí por última vez hace 3 años, ¿no? Cuando nació Nares. Nares es familia, tradición, orgullo. Una nueva marca es un nuevo comienzo para este negocio familiar que desde 1985 ha puesto en alto a Jalisco por el sabor emblemático de nuestras bebidas de lechuguilla. Elegimos esta marca en homenaje a Primitivo Nares, quien ha dedicado toda su vida a la fabricación de nuestras deliciosas bebidas refrescantes, y por el valor de seguir con su legado en esta nueva generación. La marca Nares lleva consigo el orgullo de ser el principal fabricante y distribuidor de bebida de lechuguilla en México, y nos orgullece aún más hacerlo en familia. Gracias a todos nuestros clientes por seguir siendo parte de la comunidad verde. Me salió, pero de una, o sea, yo eso escribí en el celular así rapidísimo, y ahora 3 años después me senté a escribir y yo no podía escribir ni una sola línea, y no porque no esté acostumbrada a escribir, sino porque no estoy acostumbrada ya a escribir sobre esto. Cuando lo leí fue como wow, o sea, de verdad estaba muy, muy, muy inmersa, sumergida en ese mundo, y ahora ya no lo estoy. Y entonces eso también es una oportunidad de autoevaluarse, como de re-autoevaluarse, no de solamente autoevaluarse, porque ya lo he hecho una vez, lo he hecho 2 veces, desde muchas perspectivas, y ahora es distinto.
Ahora es con una nueva visión, desde un lugar diferente. Y bueno, fue como nació la lista de virtudes. Creo que esto es muy valioso para cuando queremos escribir algo y no sabemos por dónde empezar o tenemos todas estas preguntas existenciales, porque vaciarlo todo, como decía ayer, como tener piezas de rompecabezas, antes de poder sentarte a armarlo, tienes que vaciarlas todas y verlas, ¿no? Como reconocer y discernir todo lo que uno tiene ante sí y decidir con qué piezas vas a empezar a construir. Y quiero compartir, al igual que lo que hice ahorita, la lista de virtudes que tengo para este nuevo capítulo. Y me parece también muy especial comentar que la primerita cosa que escribí fue algo que es muy evidente, pero que inmersa en ese mundo, en esa casa, en ese negocio, no había nunca caído en cuenta de que la bebida de lechuguilla es una bebida artesanal. Como por tantos años y años se había vendido de bebida refrescante, bebida, incluso como bebida medicinal, que a mí no me gusta promoverla como tal porque, o sea, sí se ha comprobado que la lechuguilla como tal, o sea, el agave, tiene propiedades medicinales. Ya con la fermentación y con el azúcar y así, pues no es como lo más medicinal del mundo, ¿no? Sino que la propiedad de que es fabricada sin conservadores, que es natural, que es refrescante, eso sí era como algo que constantemente se repetía como ganchos de venta. Pero nunca escuché a nadie en mi casa, en mi familia, decirle bebida artesanal, hasta que yo hace muy poco fui mesera por 2 semanas porque quería experimentarlo y me acuerdo que le platicaba al gerente sobre la bebida de lechuguilla y él me dijo, wow, sí, es que es una bebida artesanal. Y a eso me refería al inicio del episodio, diciendo que uno tiene que compartirse para reflejarse en eso, para descubrirse en eso, descubrir esos puntos ciegos que la comunicación nos ofrece. Y entonces, desde que él me lo dijo, es como, wow, sí, es una bebida artesanal. Y entonces, la lista de virtudes que hoy en día tengo, la voy a platicar rapidito, es bebida artesanal, bebida tradicional de Jalisco, bebida refrescante, tradición familiar, bebida que acompaña recuerdos y buenos momentos, bebida que forma parte de la vida y la historia de la ciudad, bebida para los pequeños negocios de la ciudad, motor del comercio local, bebida para los grandes eventos de la ciudad, agave fermentado, conservación de propiedades, bebida 100% natural, sin saborizantes ni conservadores. Y a través de esta lista es que yo misma he podido estar trabajando en qué es lo que voy a presentar, incluso qué es lo que voy a hacer. Porque hacer un sitio web no solamente es escribir o redactar para que esté ahí muy mono el sitio web, sino para vender, sino para compartir, sino para crecer. Y entonces era como, a ver, yo que estoy haciendo esto, que le estoy dando voz a esta marca, ¿qué es lo que voy a decir? Y tomar esas decisiones como ya no llamarles lechuguilla, sino llamarles bebidas de lechuguilla. O ya no decir que es una bebida con propiedades medicinales, sino que es una bebida artesanal. Todas esas decisiones que se toman al decir, al comunicar, son decisiones que tienen repercusiones en la vida real y en cómo la gente se relaciona con ese producto. Entonces, ya por último, algo muy bello, ya es algo más personal que me está pasando, es que por este tiempo que estaban surgiendo tantas dificultades familiares, yo también como que me hiperenfoqué en todo aquello que me hacía separarme del negocio, ¿no? Era como, no, es que hay cosas del negocio que a mí no me parecen y entonces yo nunca voy a poder ser parte porque estoy en desacuerdo y si yo no estoy alineada con los valores de mi familia y de este negocio, pues es mejor alejarme y no ser parte. Y efectivamente me alejé y no fui parte. Pero últimamente, por todo esto que ya conté, de que ya no vivo ahí, ya no estoy ahí constantemente y mi papá, él mismo ha tomado otro camino y ha estado como recalculando, redireccionando sus decisiones, sus acciones. Hay muchas cosas que me parece que son muy valiosas y que no las veía sino hasta el día de hoy. Razón por la cual también estoy volviendo a poner manos a la obra en proyectos de bebidas Nares. Y hoy en la mañana reflexionaba en que ¿qué sucedería si en lugar de poner atención en todo aquello en lo que no concuerdo con el negocio, qué tal si conecto con lo que sí? Conecto con lo que me hace sentir el orgullo de ponerme la playera, de portar el nombre, el apellido Nares. Y pensaba,
me enorgullece muchísimo ser parte de esta familia. Me enorgullece muchísimo que ha sido este negocio el que me ha permitido tener una casa, el que me ha permitido tener unos estudios profesionales, en donde conservo tantos recuerdos bonitos de mi infancia, que ha sido la fuente de trabajo de mi papá durante toda su vida, de mi abuelo en gran parte de su vida. Conecto muchísimo con la evolución que ha tenido, con la evolución a través de los años, como hoy no somos lo que éramos hace 3 años y hace 3 no éramos lo que éramos hace 30. Y eso es wow, porque uno de mis valores es el crecimiento. Siempre buscar crecer. Por eso se llama Comunica y Crece. Otro de los valores es el del emprendimiento. Y el emprendimiento no solamente por emprender, sino por promover productos locales. Y es algo que a mí me importa mucho, comprar local. Y por lo que eso implica, porque para conectar con el orgullo de que es algo que proviene de la misma tierra donde uno vive y que genera riqueza para las personas que habitan el lugar en donde uno vive. Entonces al escribirlo hoy en la mañana fue como súper impactante para mí darme cuenta de que es algo que yo siempre digo y promuevo como comprar local, pero que jamás me había dado cuenta. Si tuviera que hacer una obra de teatro de mi infancia, habría 3 ambientaciones o 3 lugares en donde todo sucedía: mi casa, mi cuarto y el negocio de mi papá. O sea, era realmente mucho del tiempo en el que yo compartía con mi papá, lo compartía estando ahí. Yo estaba con él mientras él trabajaba y convivía con los trabajadores y jugaba a que era la fábrica y yo podía de repente meter la mano y había tíos míos y entonces ellos platicaban conmigo y jugaban conmigo. Crecí ahí, viví ahí, pero no tenía tan claro, o sea, sí tenía claro como yo apoyo los productos locales, pero no, era como si en mi cabeza esto no fuera un producto local, porque yo no conectaba con ese sentimiento de orgullo hacia que el negocio familiar es un negocio de un producto local jalisciense y que además la gente lo reconoce ya al nivel de tejuino, ¿no? O sea, algo de que todo el mundo en la ciudad lo conoce. Entonces, ya sea que les guste o no, es otro tema, pero lo conocen. Entonces, wow, me pareció algo súper bello. También conecto mucho con la oportunidad que todavía hay de crecer, porque con Donaya no conectaba, pero con Ares sí, por toda la historia que conté sobre la creación de esta nueva marca, el papel que yo tuve. Ahora pienso como ha crecido por tanto tiempo. Vengo de familia de emprendedores, de un comercio local que nos ha dado tanto, que es tan parte de la historia de la ciudad, pero además de eso, la expansión que está ante nosotros es infinita y ser parte de eso me entusiasma muchísimo. Así que voy a terminar aquí. Nos vemos a la siguiente. Bye bye.